Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco el honor a los señores ponentes que me permitan el honor de poder acompañarlos en esta mesa y desde luego les damos la más cordial bienvenida. Desde luego agradecemos al consejero maestro Luis Gerardo de la Peña su presencia en estas jornadas, la quinta jornada que llevaremos el día de hoy a cabo. Desde luego también damos la bienvenida a los señores magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Víctor Hugo Martínez Escobar, licenciado Salvador Ollanguren, licenciado Errol Obed, que nos acompañan, les agradecemos su presencia. Señor Procurador de la Defensa del Trabajo, agradecemos su presencia. Magistrada Armida, sea usted bienvenida nuevamente. Les comento a los señores ponentes que el formato que se presenta el día de hoy es un panel en el que van a poder ustedes disertar su tema en dos intervenciones. La primera de ellas de 20 minutos, de manera particular cada uno de ustedes, y en forma posterior una segunda intervención de 5 minutos a manera de réplica y puntos conclusivos del tema que se está abordando el día de hoy, que se denomina Retos y Perspectivas en la Transición hacia una Nueva Justicia Laboral en el marco de las jornadas sobre la reforma laboral en México. Para ello, y como lo marcan los cánones, vamos a dar intervención primero a la magistrada Rosario Jiménez Moles. Es un honor para mí haber aceptado esta invitación con dos grandes, el maestro Gilberto Chávez y el magistrado Héctor Arturo Mercado López. Es tremendo que me escuchen y además con el consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Cuando se lee mi currículum y se explica un poco en dónde he estado, se observa que pude observar el derecho laboral desde todos los ámbitos que existen en el derecho del trabajo, el apartado A, el apartado B, desde despachos, banca de desarrollo, y que si tengo alguna experiencia en todos esos lugares, pues no es más que la edad que ya he acumulado, por virtud de la cual trabaja uno en varios foros y observa que uno de los principales y más grandes retos que tiene la justicia laboral es adaptarse a cada uno de estos ámbitos. He observado en esta edad que tengo y en esta trayectoria de tanta edad que tengo, tantos años, que no ha habido una atención debida a lo que es la administración de la justicia laboral. He observado también en los distintos trabajos que he tenido que las personas son idénticas, las que se encuentran en las juntas como las que están en el Poder Judicial o las que están en el tribunal, y que lo único que las ha diferenciado a unas de otras es la situación de la profesionalización, el salario y los recursos y las herramientas que ha tenido cada uno de ellos. De tal suerte que frente a ese gran derecho humano que es el de la tutela de acceso a la justicia que tiene cada gobernado, se enfrenta un derecho también del juzgador para poder emitir sus resoluciones con tranquilidad, con paz, solamente preocupándose por aplicar el derecho y no como nos ha sucedido a muchos funcionarios en la Junta, por comprar computadoras o por dar equipos, comprar la papelería y estar pendiente de que pudieran hacerse las cosas dando incluso una parte importante del salario. Entonces, como primer reto que tenemos es la atención que se dé a la justicia y a la administración de justicia en los tribunales a estos nuevos que van a surgir. El segundo gran reto que tenemos es la conciliación. Nosotros tenemos un procedimiento eminentemente oral establecido en la Ley Federal del Trabajo y en las diversas reformas que han acontecido, pero por las cargas de trabajo y por la falta de recursos, normalmente la mecanógrafa es la que pregunta si alguien quiere arreglarse y pues dicen que no, entonces agotada la etapa se pasa inmediatamente a la siguiente fase y no hemos tenido un verdadero proceso de conciliación. Entonces, un reto grande también es el órgano de conciliación y registro que está previsto en la Constitución, tratando de tener imaginación para que sea verdaderamente como se establece, técnico, administrativo, pero sobre todo autónomo y que pueda llevar a cabo su función sin ningún otro tipo de presión.
Y el tercer gran reto y perspectiva que tenemos es el del registro de contratos y de sindicatos. No se habla mucho del contrato ley, de las 5 grandes ramas de la industria y otras más, que son la vidriera, automotriz, ulera, azucarera, cinematográfica, en fin, esas grandes ramas de la industria que han ahogado a las pequeñas en un contrato que ni es contrato ni es ley, porque las partes que van a ser afectadas no participan de él. Vaya, no podemos darle las mismas cargas a Goodyear Oxo que la fábrica que hace hules, o las vidrieras, ¿no? Ya no tenemos muchas grandes empresas como tuvimos en el pasado. Entonces, la conciliación, el registro y la migración de la justicia laboral son de los aspectos que representan un reto muy importante una vez que se implementen las iniciativas. La gran desgracia de esta reforma constitucional es que no se hace con las leyes o con algún tipo de reglamentación meditada. En el proceso productivo de producción de las empresas, normalmente se llevan algunas etapas, una etapa previa de planeación, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién voy a contar, cómo va a estar esta situación. Posteriormente viene una de ejecución, una vez que se estudió dónde se iba a implementar la empresa, si ese producto no estaba repetido en algún otro lugar, si iba a tener algún tipo de futuro, y después observar todos los errores que hubo y si había algún error, pues volver a implementar el proceso productivo de planeación. Eso es algo que debió de haberse hecho con la Constitución cuando se iba a hacer la reforma. Incluir a todos los sectores, hacer una reflexión importante y ver si era posible, si se contaba con los recursos, cómo se iba a hacer, más o menos como lo tiene hecho a partir de 2006 el proceso chileno, que además en el cambio y reforma constitucional de Chile se llevaron 2 años, de tal suerte que todos los sectores fueron participando y se fueron comentando las cosas más o menos para saber cómo se iba a implementar. Si los exagerados chilenos lo hicieron para 17 millones de habitantes en 2006, ¿qué se podría esperar para México con 124 millones aproximadamente de habitantes que podríamos tener hacia el 2018? Y después, otra vez en el procedimiento chileno, pues se empezaron a incluir todos los sectores, se empezaron a hacer convenios, se empezaron a platicar para hacer toda la iniciativa también de la reforma laboral, que incluso fue una a la que le inyectaron menos recursos, como ha sucedido también con nuestro país. No sé por qué el derecho del trabajo suele ser la hermana pobre de los derechos. Normalmente es menos dinero y normalmente con más trabas. Si sucedió con ellos que tienen un procedimiento avanzado, ¿qué no sucederá con nosotros? Entonces, habría que pensar y meditar si esta iniciativa podría pensarse con las demás leyes que son necesarias, como la ley que crea el órgano de conciliación y registro, la situación de la ley orgánica que tiene que modificarse, si debe de llevarse unos 3 o 4 años más, incluir a todos los sectores, hablar con sindicatos, hablar con patrones, pero sobre todo hablar también con técnicos en derecho. Realmente personas que sean expertas no nada más en derecho laboral, sino en mediación, en conciliación, en amparo, para poder preparar una situación que sea viable y que podamos implementar. Y al estilo chileno, quizá iniciar en 2 o 3 entidades federativas, ver todos los errores que pudieran surgir de la implementación, platicar si es un procedimiento eminentemente oral o un procedimiento mixto, como lo tenía la última de las 2 iniciativas que salió en marzo de 2018 para el PRI, y poder meditar cuánto tipo de personal se necesita en un tipo de procedimiento escrito, oral o mixto. Entonces, la situación de la planeación y la implementación y la plática de lo que tuviera que ser nuestra nueva ley o ley reformada o código laboral debe de ser incluyente. En esta situación de la migración de la justicia laboral, habría que pensar también en los órganos que se van a extinguir. La reforma constitucional establecía que en febrero de este año tendrían que pasar juicios nuevos y viejos, tener el órgano de conciliación y poder implementar ya
la desaparición total de las juntas. Eso es algo que no se hizo. Tendríamos que pensar también cuántos juicios laborales se han venido acumulando por la desatención que tiene la justicia laboral actualmente. ¿Qué ha sucedido? No ha habido, en 17 años, el personal de las juntas, el personal de confianza, el personal jurídico, no ha tenido incremento salarial en 17 años. El personal administrativo ha tenido los pocos incrementos que se han planeado durante cada ejercicio presupuestal, de tal suerte que una mecanógrafa gane casi lo mismo que un actuario, y un actuario tiene mucha más responsabilidad porque tiene que embargar, tiene que tomar decisiones, tiene que emplazar, a veces se va a un embargo y se tarda 2 o 3 horas o casi toda la mañana. Entonces, ¿cómo van a entregar las juntas? ¿O van a terminar los juicios viejos? Esto no es algo que está en la Constitución es el día del vencimiento que ya sucedió, se entregan juicios viejos, juicios nuevos. ¿A quién se los van a entregar si no tenemos tampoco personal capacitado para llevar juicios orales? La última iniciativa que tuvimos hablaba la exposición de motivos de juicios orales, y cuando nosotros observamos el cuerpo de lo que sería la ley o la reforma, había un procedimiento escrito al tipo civil anterior a los procedimientos orales, muy parecido a lo que tiene la Ley Federal de los Trabajadores a Servicio del Estado. La presentación de la demanda, documentos que acreditan la personalidad, las pruebas, de tal suerte que el trabajador, como una bailarina de can-can, enseñaba todo lo que tenía, y cuando venía a la audiencia el demandado ya sabía exactamente de qué se iba a tratar. Así está el procedimiento burocrático. El procedimiento burocrático, desde luego, no tiene conciliación. En esa iniciativa, que ya no va a tener, espero, futuro, se hablaba de una conciliación previa en la que el trabajador presentaba sus pretensiones, los hechos, y posteriormente no los podía modificar. El demandado, la única carga que tenía era asistir y decir no estoy de acuerdo, no quiero ningún tipo de arreglo, y se iba, pero conociendo las pretensiones, los hechos y todo lo que posteriormente no podría ser sustancialmente modificado. Después venía un procedimiento con pruebas, alegatos, un procedimiento ordinario donde se presentaba la demanda, las pruebas, los documentos que acreditaban la personalidad, se le daba tantos días al demandado para contestar, el demandado contestaba y finalmente ofrecía las pruebas, se llevaba una primera audiencia que nada más era para ratificaciones y desahogos y terminaba todo. De manera que el procedimiento oral se llevaba más de un 50% en la oficialía de partes. Estamos tratando de adaptar en esa iniciativa procedimiento escrito burocrático de 1963 con parte de procedimiento oral, tratando de adaptar modelo argentino y modelo chileno. Modelo argentino porque tiene dividida la conciliación y el conflicto, y a diferencia de los argentinos y del sistema venezolano, nosotros hacemos que una etapa eminentemente administrativa sea prejudicial porque ya hay una especie como de litis cuando llegan al procedimiento y ya no se puede modificar ni hacer nada más. Esta situación de adaptarnos al modelo chileno y presentar la demanda y las pruebas y la contestación y las pruebas tiene un objetivo para el juzgador de allá que no tendría el de nosotros, que es el de la conciliación. Entonces, sí valía la pena en Chile presentar así las cosas, porque en la primera audiencia, que se divide entre lo que es el procedimiento ordinario y una especie como de audiencia de conciliación, el juez ya sabía exactamente cuáles son las pretensiones y las excepciones de cada una de las partes, podía determinar qué acciones tenían futuro y qué excepciones tenían futuro y cuáles no, y en ese momento conciliaba porque tenía todo el conocimiento de la causa. Y entonces el procedimiento seguía pues nada más por lo que era el conflicto. Entonces sí vale la pena que se muestre todo. En el sistema y modelo constitucional que tenemos, donde la conciliación se vuelve eminentemente obligatoria y si fracasa la conciliación ya se puede llegar a juicio, esas audiencias que ya tienen un sistema de precalificativa y el patrón ya conoce todo lo que trae el trabajador, ya son
muy acartonadas y nada más para terminar el procedimiento. No se conocen las partes en ninguno de las fases de demanda, contestación cuando se fija la litis, y únicamente van a terminar y a desahogar las pruebas. Entonces es un sistema que está revuelto y que si no cuidamos en la ley ciertos aspectos como que sí se pueda modificar la acción y sí se puedan cambiar los hechos y meditemos si es que es conveniente o no que ofrezcan las pruebas, sino nada más presentar la demanda, que sea la contestación y continuar y hacer un estilo de tipos de procedimiento como tiene el chileno, que tiene uno de tutela judicial en el que los temas sensibles de beneficiarios se llevan en muy poco tiempo y se emite una resolución en ese momento, o los juicios muy especiales donde por cuantía, me parece que es hasta $4,000, que son como 80,000 pesos en cuantía, pues se llevan de una manera como pruebas, alegatos y resolución, como procedimientos sumarios que hoy conocemos, y los ordinarios que no deben de llevar mucho tiempo más, sino el que necesiten o requieran las etapas en una audiencia donde todo pueda desahogarse favorablemente y terminar con una resolución que ya se tenga o se pueda dictar en ese momento o cuando menos unos 10 o 15 días después. Entonces, el primer reto es un procedimiento ágil, escindido de la conciliación, donde se puedan modificar las acciones y los hechos de lo que se presentó en la conciliación y donde pueda llevarse ágilmente la audiencia. Si es un procedimiento ordinario, que las partes presenten en ese momento testigos, absolventes. Si hay alguna objeción, algún documento, alguna pericial caligráfica, grafoscópica que se requiera porque alguien niegue la firma, en ese momento se cuente con el perito para que pueda hablar y decir lo que tenga que decir, con un procedimiento probatorio en el que quizá desaparezca la situación colegiada de la prueba pericial, sea solo una prueba del Estado, donde se desahogue, y si alguien quisiera emitir alguna opinión, fuera una facultad discrecional del juez el permitirlo o no. Desde luego, la gran problemática del otro reto, que es la conciliación, es preguntarnos cómo se deben de profesionalizar y en cuánto tiempo. Si nosotros no le damos una vacatio legis suficiente, el tipo de conciliadores y el modelo que tiene la Junta no es el tipo de mediación y conciliación que requiere la nueva ley. Esta nueva ley debe de atender a aspectos sustantivos y procesales que no sean para este momento, sino para unos 30 años o 60 años, quizá considerando la robótica y todas esas cosas que se nos vienen, el teletrabajo, quizá pensando en aspectos como la renta básica universal. Muchas personas vamos a ser desplazadas, incluso los abogados. Las consultas podrían estar ya para un divorcio debidamente delimitadas en la computadora, apretar un botón y que salga la demanda y las causales y rápidamente determinar las cosas. Ni siquiera técnicos en derecho como nosotros tienen el trabajo asegurado. Empleados como los de las automotrices, un robot pues podría trabajar 24 horas sin luz, sin descanso, sin ningún problema, sin pedir aumento salarial, sin una pretensión de huelga, ni mucho menos. Entonces, en un modelo de estos, si tenemos una ley atrasada que no pueda prever lo que puede suceder a futuro con el desplazamiento de la gran fuerza laboral, incluso de la fuerza técnica o intelectual, no va a ser una ley que pueda servir a 20, 30 años más. Aquí mismo en la Escuela Judicial nos acaban de mostrar sistemas interactivos muy interesantes con teletransferencia, de manera que muchas personas podrían trabajar en jornadas reducidas desde su casa y quizá la ley no está todavía regulando aspectos de esta naturaleza o cómo se van a computar las horas. Tendrá que ser por el tiempo que esté conectado en la computadora o por los resultados que esté rindiendo si es que soy un vendedor de teletrabajo, en fin. Entonces, la ley tiene que atender aspectos sustantivos también como el de reversión de carga de la prueba. Todos los procedimientos laborales tienen una oferta de trabajo. Los 3 años que estuve en la Junta 3 bis, todo era oferta, calificar oferta, y ganaba el que mentía mejor. Ni el trabajador tenía ningún deseo de reincorporarse a la fuente de trabajo y nada más estaba esperando que el actuario se diera la vuelta para salirse, una vez que ya estaba hecho la reinstalación, ni el empleador o patrón
tenía ninguna intención de ofrecerle sinceramente el trabajo para que se reincorporara. Entonces, ese tipo de figuras, lo único que planteaban era pues una gran falsedad y el deseo de reversión de la carga de la prueba. Entonces, habría que meditar que desaparezca la reversión, conservar en algún aspecto la oferta de trabajo, porque bueno, pues cualquiera puede reincorporarse y es correcto hacer esta situación, repensar la limitación de los salarios caídos, si consideramos que van a ser juicios que no van a o no tienen por qué durar más de 6 meses o un año, 15 días dirían los españoles en algún tipo de temas sensibles, y empezar a adaptar todos esos cambios a nuestra nueva ley. El otro gran, bueno, obviamente este reto y perspectiva de la conciliación terminaría con profesionalizar a las personas, prepararlas para estos nuevos sistemas donde supieran cómo hacer eficazmente y efectivamente una conciliación. Y finalmente el gran reto, que es el reto del registro de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo. Tendríamos que pensar si toda esta materia que se traslada desde un punto de vista federal, porque ya no van a ser los estados quienes tengan este control, sino va a ser un control en un supercentro de conciliación y registro, había que blindar y repensar todas estas instituciones del registro. Obviamente los sindicatos son necesarios porque es imposible que en una negociación colectiva puedan dar la anuencia y aceptar todos y cada uno de los 5,000 trabajadores o 10,000 o 20,000 trabajadores que integran una empresa. Obviamente necesitamos un representante o un operario que esté con todos ellos para poder lograr alguna firma de algún contrato colectivo de trabajo. Sí son necesarios. Para la constitución de sindicatos, también repensar si este acto al que nosotros le damos un nacimiento mediante el registro, que no es un acto constitutivo, sino nada más el reconocimiento del ejercicio de una persona que ya tiene capacidad de goce y si ya nació, debe delimitarse de tal manera que nunca pueda operar o actuar este sindicato. También pensar que pues es como el registro público de la propiedad y del comercio, reunir determinadas formalidades y llegar al registro, pero que no fuera algo que estuviéramos limitando, como hemos limitado de facto la libertad sindical. También el registro de los contratos colectivos de trabajo, pensar cómo no encarecerlos, lo cual implicaría el traslado de las de viudas o personas sensibles para poder lograr su registro. Entonces tendríamos que pensar en sistemas que no encarecieran el registro de este tipo de contratos. Y el contrato ley, del cual nada se dice, que es importante, que hay que regularlo y ver la función a futuro que podría tener la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sobre todo en qué le va a tocar hacer. Ya no va a tener las juntas, ya no va a tener la administración de la justicia. Se supone que el Gran Centro de Conciliación y Registro va a tener independencia y vida propia, y sobre todo la función de la inspección del trabajo, que a veces no se hace con toda la honestidad que se debiera y que lastima a las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas que dan el 85% del trabajo en el país. Habría que cuidar también esta figura de la inspección, quizá profesionalizarla y pensar en algunas situaciones que debería de recoger esta nueva Ley Federal del Trabajo o Ley Federal del Trabajo reformada o Código Laboral, lo que se vaya a implementar en materia de inspección, quizá revisar también la suplencia respecto de las muy pequeñas empresas cuando tengan menos de 20 trabajadores, también las cargas probatorias, porque a veces un trabajador puede terminar con toda una empresa. Entonces, pues yo creo que el éxito de todo esto, resumiendo, sería meditar, pensar en la conformación de este órgano de conciliación y registro, si es que va a tener mucha autonomía, si la terna viene del presidente de la República, esa terna podría desecharla por una vez el Senado, la siguiente vez, si no le gusta la terna al Senado, pues el presidente tendría también la facultad de elegirlo. La situación de qué tipo de profesional es el director de conciliación y registro, si debe de ser por designación o un profesional en el derecho que quizá sea elegido por otro tipo de organismos como la UNAM o como el CIDE o como alguien que sea parte del Poder
ejecutivo, judicial o legislativo que pudiera tener tanta experticia en el tema que realmente pudiera dirigir con mucha honradez y con muchos conocimientos el centro de conciliación, máxime que le toca la carga también del registro. De manera que la profesionalización en conciliación y en administración de justicia con los nuevos juicios orales o mixtos, como se está planteando con la demanda ya con pruebas, la contestación ya con pruebas, requieren para poder tener una transición exitosa. Si dejamos las juntas como están, no les inyectamos recursos para que puedan entregar decentemente, no aumentamos el salario, en lugar de entregar 1 millón de juicios vamos a entregar 2 y creo que vamos a ahogar a los tribunales de los juicios orales y no va a funcionar. Ya se agotó mi tiempo, gracias. A continuación vamos a dar el uso de la palabra al maestro Gilberto Chávez Orozco para que dé su opinión respecto de este mismo tema que comprende esta jornada. Maestro Gilberto Chávez Orozco, sea usted bienvenido a este recinto. Muchas gracias y démosle la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, maestro Francisco Martínez. Agradezco, por supuesto, al consejero Luis Gerardo de la Peña, a la Escuela Judicial, el haberme invitado a participar y, por supuesto, a mis compañeros de panel, a quienes, por supuesto, reconozco y me siento honrado de participar con ellos. Y también gracias a todos ustedes. El tema, la verdad, es que cambia radicalmente a raíz de los resultados electorales que tuvimos este domingo, porque todo el escenario se reconfigura. Como ustedes saben, en febrero 24 del 2017 fue publicada en el Diario Oficial una reforma constitucional en materia laboral que modificó sustancialmente aspectos muy importantes del derecho laboral, concretamente del apartado A del artículo 123 de la Constitución. Esta reforma entró en vigor al día siguiente, 25 de febrero de 2017. ¿Qué significa esto? Ya hay reforma constitucional, ya es derecho positivo mexicano y buena parte de este nuevo modelo ya es aplicable sin necesidad de que exista una ley secundaria que lo soporte. De hecho, no sería la primera ocasión en la historia jurídica del país donde sin ley secundaria se aplica directamente a la Constitución, inclusive con algunos antecedentes en nuestra propia materia. Pero hay parte de esa reforma constitucional que sí requiere una reconformación a nivel leyes secundarias para poder tender el andamiaje necesario por el cual puedan llevarse a cabo su operación. ¿Cuál es el desafío que tenemos todos los que hacemos del derecho laboral nuestra filosofía de vida diaria, inclusive por supuesto de los juzgadores, de los legisladores? Pues el desafío consiste justamente en el reto que da título a esta sesión del día de hoy, en establecer finalmente un modelo de justicia laboral que sea eficaz, que sea eficiente en cuanto a los medios y eficacia en cuanto a los resultados. Un modelo de justicia que no demore lo que hoy están demorando los juicios, que dependiendo de las diferentes entidades o fuero de los juicios laborales, pues puede fluctuar en un promedio de 4.3 años, lo cual es verdaderamente endemoniado. Si los juicios laborales tardaran menos de 1 año, no estaríamos discutiendo si es regresiva, si es legal, si es excesiva la generación de salarios vencidos y se debieran de toparse porque dicen que los abogados de los trabajadores dilatan artificialmente los juicios, es decir, le endosan a los trabajadores la factura atribuida a los abogados. Esta visión de conformación del nuevo modelo de justicia exige visión de juristas, no de abogados de parte, no de abogados de trabajadores ni de abogados de patrones, requiere simple y sencillamente de abogados. Desde mi trinchera personal, donde yo defiendo trabajadores, patrones, sindicatos y todo lo que se mueva y pague, podemos tener una visión más, también hacemos labor pro bono, podemos tener una visión más general para poder diseñar
o contribuir a un diseño de un modelo de justicia que sea más justo y más eficaz y más eficiente que el de hoy. Déjenme decirles, para poder entender el contexto de lo que estoy conversando, que al día de hoy existen conocidas cuando menos 5 iniciativas de reforma laboral complementarias de la reforma constitucional. La primera, de 2 senadores de la bancada del PRI, que es la más difundida y la más conocida. Una segunda, por un senador del PRD, inspirada en las ideas y aportaciones de la Unión Nacional de Trabajadores. Una tercera, del Partido Acción Nacional, que no se quiso quedar atrás. Una cuarta, la última en el orden, conocida cuando menos, del senador Alejandro Encinas, morenista. Y hay una olvidada que realmente ingresó como iniciativa conjuntamente con el proyecto de reforma constitucional enviado por el presidente de la República en el 2016, que también acompañó la iniciativa de reforma constitucional con una reforma a la Ley Federal del Trabajo. De esas 5 iniciativas, la primera del presidente de la República ha quedado absolutamente en el congelador. En el contexto político, la que más tenía resonancia era la presentada por la bancada del PRI, que aprovechando la coyuntura legislativa que diera cumplimiento y operatividad a la reforma constitucional, se fue de filo y propuso reformas que no tenían que ver estrictamente con el tema de la reforma constitucional y propuso una serie de modificaciones muy polémicas, como la liberalización del sistema de régimen de subcontratación, la implementación de unidades de medida y actualización para indemnizaciones, la modificación al aviso de rescisión y una serie de aspectos que todos ellos fueron muy polémicos. ¿Qué pasa el día de hoy? Bueno, pues esa reforma constitucional de 24 de febrero que otorgó a las legislaturas federal y locales el plazo de 1 año para emitir las adecuaciones legislativas, no se cumplió. Y no se cumplió porque esto tenía que hacerse el día 24 de febrero del 2018 y no se pudo llevar a cabo. En este contexto político actual, donde hay una reconformación de las bancadas partidarias en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y donde la nueva fuerza dominante ha sido muy crítica del modelo propuesto por el Partido de la Revolución Institucional, el Partido Revolucionario Institucional, pues cobra importancia este aspecto, y por eso he tenido yo también que modificar un tanto lo que he querido conversar con ustedes, porque pues ahora resulta que tenemos que mirar mucho a esta propuesta de Alejandro Encinas, dado que muchos de los que participan de las ideas ahí contenidas hoy están realmente en ese grupo de poder, y seguramente va a ser un tema que va a dominar en las siguientes discusiones de esta reforma legal. ¿Qué es lo que yo planteo? Bueno, pues si buscamos realmente una reforma que sea eficaz, que sea eficiente, que sea justa, pues tenemos que estar atendiendo a una serie de aspectos. Una reforma legal que dé cuerpo a todo este aspecto debe contener, primero, una parte normativa que regule la instalación, la existencia, la creación de estos tribunales laborales para ahora de la justicia laboral, con un modelo de transición que sea eficaz, que sea eficiente y que no entrampe. Como lo decía la doctora, hay una cantidad abrumadora de juicios. Por ejemplo, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje rondan aproximadamente 500,000 juicios. Muchos de ellos ya le están consiguiendo chambelanes a los expedientes para hacerles su fiesta de 15 años. La mayor parte de esos 500,000 juicios ni siquiera son conflictos entre trabajadores y patrones, sino buena parte de ellos son entre los derechohabientes y las instituciones de seguridad social, IMSS, Infonavit. Entonces tenemos que reducir y concretar lo que es verdaderamente los conflictos laborales para atender esa parte que es fundamental. Hay aspectos que se nos vienen y que tenemos que atender porque requerimos una ley no para el día de hoy, ni siquiera para dentro de 5 años, cuando menos para unos 20. Las proyecciones económicas y tecnológicas indican que en 20 o 30 años
50 o 60% de la mano de obra actual tendrá que ser desplazada por la tecnología, la informática, la robotización. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Bueno, pues ya se está implementando, se está estudiando lo que es la renta básica universal y curiosamente dentro de este resultado electoral ya mucho se ha dicho que se duplica alguna pensión que otorga el gobierno. Todo va en ese sentido y son aspectos que no nos son ajenos y que tenemos que tener mucho en consideración. La reforma constitucional tiene algunos textos que dan lugar a dudas y que han generado una polémica con fuerzas encontradas. Me explico. En este organismo público descentralizado que a nivel federal se debe de ocupar de la conciliación y también del registro y depósito de los contratos colectivos, y agrega, y de todos sus procesos administrativos relacionados, la primera disputa es cómo estará conformado, de manera tripartita o de manera únicamente unipersonal, con la conformación que este tipo de organismos públicos descentralizados debe tener por ley. La crítica, y no me pronuncio únicamente, expongo, la crítica establece que cuando es tripartito, las fuerzas o las representaciones obrero y patronal que forman parte de él son las que dominan el contexto corporativo nacional y que eso relega, limita la participación de las fuerzas minoritarias sindicales particularmente. Esa es la principal crítica. La otra postura dice, es que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de acuerdo a las recomendaciones de la OIT, el tripartismo debe de estar presente. Sí, es cierto, nada más que el tripartismo que recomienda la OIT no se refiere a la parte jurisdiccional, se refiere realmente a la parte administrativa. Y la naturaleza de los organismos públicos descentralizados que deben de participar los sectores en ellos, de acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tiene también su excepción justamente para los casos de organismos que sean especiales. Ese es un tema que hay que resolver, porque de lo contrario se puede convertir en un cuello de botella donde los sindicatos, quiero pensar como ejemplo, que sean dominantes y que estén presentes en el organismo público descentralizado, protegerán, bloquearán y evitarán que pasen a la parte jurisdiccional, si ese es el diseño, los emplazamientos a huelga a empresas que estén protegidas dentro de ese sector patronal o bien las demandas de titularidad que afecten a la representación sindical que esté presente. El otro tema a debate consiste en si los conflictos intersindicales e intrasindicales deben pasar por la conciliación. Es decir, si debieran de pasar por ese tránsito o directamente a la justicia laboral. La primera idea que tenemos es que la Constitución ya definió que todo debe pasar primeramente por la conciliación y luego irse a los tribunales. Sin embargo, la razón de que dicen que eso no debería de ser también tiene su peso. Que argumentan que no hay materia para negociar la titularidad de un contrato colectivo, porque es la voluntad de los trabajadores. Lo traigo a ejemplo a nuestro ejercicio democrático recién concluido este domingo. Imagínense que cualquiera que sea el resultado se pudiera privilegiar la conciliación, pues no, la voluntad de los, en este caso de los ciudadanos y en aquel de los trabajadores, no es sujeto de conciliación. En los conflictos intrasindicales para decidir, las directivas de los sindicatos ocurre igual. Y entonces, el fundamento que como agujero de una aguja, orificio de una aguja, han encontrado los que sostienen que no hay obligación constitucional de pasar por la etapa conciliatoria, tiene sustento. La nueva fracción 20 del artículo 123 constitucional establece lo siguiente: trabajadores y patrones, dice, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a las instancias conciliatorias. Dicen sí, los trabajadores y los patrones, pero no los sindicatos, que ahí no está establecido, y como no está establecido, no es una obligación constitucional y por tanto nada impide que brinquen pasando la etapa conciliatoria sin transitar por ella, lleguen directamente
a la parte jurisdiccional. Tiene también su argumento, tiene también su razón de ser. Lo planteo como aspectos que debemos de resolver para hacer que nuestro diseño de justicia laboral sea verdaderamente eficaz y no se convierta en cuellos de botella donde se privilegien las influencias, las participaciones de los sectores, sino que cada quien tenga lo que a cada quien le corresponde. Esa es la parte colectiva. Sin embargo, en este país, promedio de acuerdo a estadísticas, el 94% de los trabajadores o no tienen sindicato, o el que tienen no los representa porque no ejerce vida activa. Son los famosos sindicatos blancos con contratos colectivos de protección. Es decir, solamente el 6% tiene un sindicato que realmente ejerza una vida sindical activa. El 94% no. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? Pues que el derecho individual del trabajo es de lo más importante, porque es justamente la protección a los que no tienen ni siquiera la de sus sindicatos para poderse proteger. Y eso tenemos que plasmarlo en la Ley Federal del Trabajo ya reformada que pudiera dar lugar a este nuevo diseño de justicia laboral. Debo aquí de mencionar entonces algunas ideas que han venido en estas reformas y que vale la pena comentar porque de no hacerlo cometeríamos el pecado de dar lugar a que se pudieran repetir. Debo de decir, antes de pasar a esta etapa, que la propuesta de reforma de Alejandro Encinas es muy coincidente con las ideas, como ya lo mencioné, de quienes son más de un pensamiento que dicen que es de izquierda y que efectivamente proponen que los conflictos inter e intrasindicales pasen directamente a la sede jurisdiccional sin transitar por la sede conciliatoria. Ahora bien, ¿qué deberíamos de cuidar en este andamiaje de la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo? Hay aspectos que se vinieron asentando en estas iniciativas que debemos de ser muy cuidadosos. Lo que transita por una fase administrativa, que es el centro de conciliación o el organismo descentralizado, y que llega a la sede jurisdiccional, tiene un aspecto sustancial que es la figura de la prescripción. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo se suspende? ¿Cuándo en su caso se interrumpe, que son figuras y efectos diferentes, y cuándo en todo caso reanuda? Y vale la pena mencionarlo porque la iniciativa de los senadores Teresa Medina y Isaías González del PRI tiene defectos de técnica jurídica que lo hacen verdaderamente una trampa mortal al ejercicio de las acciones y de los derechos de los trabajadores y también del patrón, si el caso fuera que sea él quien inicie la solicitud de conciliación en términos de esa propuesta. Me explico. Sabemos que en términos generales la prescripción es una figura por la cual se adquieren o pierden derechos y obligaciones por el solo transcurso del tiempo, sin que haya una actividad de parte de aquel a cuya contra corre la prescripción. Y en materia procesal, esta figura consiste en la pérdida de los derechos por la inactividad procesal derivada del transcurso del tiempo en términos de la ley. Así dicho muy a grosso modo y hablando entre abogados, que no es esto ya una clase básica ni muchísimo menos. ¿Qué establece esta reforma que me parece que son aspectos que hay que cuidar? Bueno, el solicitante de la conciliación debe comparecer personalmente a la etapa conciliatoria, a la cita, a la audiencia conciliatoria, pero establece que si no lo hace, si no comparece, se le tiene por desistido de la instancia conciliatoria. Y si se le tiene por desistido, pues es como si no hubiera estado nunca. Y en consecuencia el tiempo transcurrido, pues ya computó para efectos de la prescripción. Y si ya transcurrió y prescribió, pues tampoco puede llegar a la instancia jurisdiccional, porque además ni agotó la fase conciliatoria, que es el requisito necesario para poder llegar a la sede jurisdiccional, y adicionalmente, pues ya estaría prescrita. Pero además, cuando el trabajador solicitante, más bien el solicitante para ser más genérico, presenta ante la instancia conciliatoria su petición de conciliación, lo que interrumpe la prescripción no es la presentación de la solicitud, como debiera de ser, sino el acuerdo, la admisión
de la instancia conciliatoria de esa solicitud. Es decir, con falta de técnica, me parece, propone que en lugar de que el acto que pone en movimiento el procedimiento y que indica el interés jurídico del interesado, perdón por la expresión, de iniciar, no es eso lo que interrumpe, sino el acuerdo de la instancia conciliatoria. Pero se puede tardar mucho la instancia conciliatoria en emitir su acuerdo, y si lo presenta el día 28 y el día 32 la entidad se está pronunciando, pues ya prescribió. Peor aún, si el órgano conciliador, local o federal, estima que no está facultado para tramitar esa instancia conciliatoria, lo cual quiere decir es incompetente, no remite, sino que le entrega al solicitante para que éste vaya y acuda directamente con el que pueda ser competente, que puede llegar también a otro incompetente por razón de fuero, por razón de territorio, por lo que ustedes deseen. Y así se le va la prescripción. Y entonces, pues todo esto juega en contra del derecho del solicitante, que comúnmente en el 99% de los casos, no es que más, es la parte trabajadora. Si llega a la instancia jurisdiccional, si llega, porque si se le tiene por desistido, pues ya, de la etapa conciliatoria, ya no tiene posibilidades de llegar a la instancia conciliatoria, a la instancia jurisdiccional, corrijo. Esto entonces me parece que es un entrampamiento mortal que hace que la justicia no sea pronta, expedita. Expedita significa libre de obstáculos, sino entrampada, que genera que haya posible pérdida de los posibles derechos que los tengan los solicitantes. Y me parece que son aspectos que hay que contemplar. Otro aspecto muy importante y muy sensible, la parte de la declaración de beneficiarios. ¿Quién puede declarar beneficiario a una persona que se asume como tal derivada de los posibles derechos de un trabajador fallecido? ¿Quién puede declararlo? Pues solamente sede jurisdiccional, no puede ser una sede administrativa. Pero de acuerdo al diseño que establece esta iniciativa, que todavía como quiera que sea está presente y que buena parte pudiera replicarse en lo que se analizara con posterioridad, lo que establece es, primero vienes a la instancia conciliatoria, hacemos la investigación para ver si hay algunos más, hecho ello, remito a la sede jurisdiccional para que declare quiénes son los beneficiarios. Después de eso, me lo regresan para que yo concilie con los que ya se han declarado. Y si no concilian, se la vuelvo a regresar a la sede jurisdiccional, pues para que ya juzgue quién verdaderamente tiene derecho de los que concurran como beneficiarios o posibles beneficiarios. Esto no es un diseño que sea acorde a un modelo de justicia pronto y expedita. La OIT, derivado de la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, recientemente ahora celebrada en Ginebra, Suiza, el Comité de Análisis emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano producto de las quejas establecidas por diferentes entidades, varias de ellas sindicales. Y dentro de esas recomendaciones consiste en que dentro de sus procesos legislativos que den lugar a la operatividad de la reforma constitucional, sea un proceso abierto, transparente, incluyente, en el que participen los diferentes operadores, interesados, sindicatos, abogados, empresas, tribunales, juzgadores, universidades, barras de abogados, etcétera, para que pueda haber un proceso legislativo que efectivamente transite por una etapa en la que se escucha a todos los interesados y que emerja un producto que sea eficaz y eficiente. Yo agregaría, además de que los escuche, pues que nos haga caso, porque luego nos oyen y no nos hacen caso. Con la doctora María de Rosario Jiménez Moles hemos acudido ya cuando menos en un par de ocasiones al Senado de la República a hacer algunos planteamientos en algún momento, ambos como integrantes del Instituto de Posgrado en Derecho, otros de manera independiente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, y pues sí, fuimos oídos, fuimos escuchados,
pero no se traduce verdaderamente en un resultado positivo. Y esa es la parte que importa y que interesa para que la ley, pues también participemos en ella quienes hacemos de esto, repito, nuestra filosofía de vida diaria, porque de lo contrario, pues no hay un resultado que sea eficaz y siempre viene una imposición. Este nuevo diseño debe tener muy en cuenta la nueva ley que se acaba de publicar, si mal no recuerdo, el día 22 de junio, sobre la declaración especial de ausencia de personas, que tiene impacto en los derechos de los trabajadores que no podrán ser separados cuando hayan sido declarados ausentes, y que también tiene impacto en el tema de la prescripción respecto de las acciones que ellos puedan ejercitar. Tiene también que ser incorporado y tiene que ser considerado. Hay un tema fundamental que a mí me importa mucho tener siempre presente y que es muy técnico, que no requiere presupuesto, no requiere mayor modificación, no requiere implementación de mayor cosa y que contribuiría, a juicio personal, con los años que tengo de la experiencia en la postulancia, a hacer más fluidos los juicios. Miren ustedes, en materia de amparo indirecto, el artículo 107, fracción 5 de la ley de amparo, establece que este es procedente cuando existan afectaciones que sean materialmente, cuando haya afectaciones, cuando haya actos de autoridad que afecten materialmente derechos sustantivos y que se entienden por derechos sustantivos afectados cuando se afecten tratados internacionales o derechos tutelados por la Constitución, pero la Corte ha establecido que esta afectación de derechos sustantivos material se concreta cuando se emite la resolución final, laudo en nuestro caso. ¿Qué pasa en nuestro caso entonces? Que prácticamente el amparo indirecto no existe. En juicio de amparo indirecto, en juicio laboral, el amparo indirecto casi no existe. Son muy contados los casos en los que existe. Quizás insumisión de arbitraje declarada parcialmente procedente, incompetencia cuando el siguiente tribunal se declaró competente, algunos casos de dilación procesal o no emisión de laudo, y párenle de contar. Ni por contestada la demanda en sentido afirmativo, ni por perdido el derecho para ofrecer pruebas, ni nulidad de nada, no procede. Antes sí era procedente, ¿y qué pasó? Pues que los abogados incurrimos en exceso e hicimos del amparo indirecto una segunda instancia de todo acto de autoridad y todo iba a parar a los amparos indirectos y por eso se multiplicaron los jueces de distritos y por eso nos pusieron, creo yo, un tope a ese aspecto. Y entonces dijeron, no procede a menos que se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución. Nuestro procedimiento laboral de origen fue diseñado sin recursos, pensando en que esa sería la manera de hacerlo más rápido. Pero ahora, con esta realidad actual y con la inexistencia de amparos indirectos, pues resulta que los juicios se tramitan y después los amparos contra los laudos directos, donde se aducen las violaciones intraprocesales cometidas durante la secuela, se conceden para efecto de que se reponga el procedimiento. Y entonces, el tiempo que duraba el juicio se duplica, a veces se triplica, y eso, creo yo, ha contribuido de una manera importante a la dilación de los juicios. Yo estimo viable que si esta disposición que aplica o puede aplicar muy bien a los procedimientos jurisdiccionales biinstanciales, donde haya una segunda instancia que mal que bien reponga las deficiencias procesales, como existe de alguna manera inclusive en el procedimiento laboral burocrático, que sí existe un recurso por el cual se subsanan esas omisiones, pero en el apartado A no existe. Los recursos que existen son contra las medidas de apremio o bien en la fase de ejecución, no son contra los acuerdos procesales. Me parece entonces que si esta disposición de la fracción quinta del artículo 107 de la Ley de Amparo se pudiera modificar para el efecto de que se estableciera que esta solamente es aplicable, esta restricción, para los procedimientos jurisdiccionales biinstanciales,
liberaríamos la procedencia del amparo indirecto en los procedimientos uniinstanciales como es el nuestro. Y ahí desfogaríamos una buena medida las violaciones intraprocesales en lugar de estarlas reponiendo hasta que el laudo se emite. ¿Cuántas veces un defecto de emplazamiento tenemos que esperar hasta el laudo? ¿Cuántas veces una contestación de la demanda en sentido afirmativo porque se nos desconoció personalidad la tenemos que estar impugnando al laudo? Y todo el procedimiento hay que regresarlo al inicio, y entonces lo que pretendía ser rápido es doble, y una vez que se repuso desde el inicio, puede venir una tercera para las intraprocesales que se hayan cometido en esta red. Entonces se cuenta de nunca acabar. Esta modificación podría contribuir a que sea un procedimiento más rápido, más ágil, no requiere una reforma constitucional, no requiere la creación de nuevos tribunales, no requiere capacitación, nada más requiere una modificación, y creo yo que contribuiría, es una experiencia que finalmente podría existir. Aquí de lo que se trata es de que tengamos una mejor justicia, y eso es a lo que buscamos. Ya para terminar, porque si no me van a correr aquí, quiero concluir estableciendo, es que me dijeron media hora, quiero concluir estableciendo, por tercera ocasión, algo que últimamente me ha venido a la mente y que me parece que aplica el día de hoy. Yo he comentado que uno de mis escritores favoritos es Piero Calamandrei, este hombre, una pluma italiana de las más brillantes que yo he conocido, que he leído a lo largo de los años que he estado dando lectura, un hombre de Florencia, Italia, tenía su estudio allá por el Puente Viejo o Ponte Vecchio, que después de que terminó la Gran Guerra, que así se llamaba la primera, y antes de que empezara lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, en ese ínter donde todavía se respiraba la pólvora de la primera y se percibía la de la segunda, en un mundo convulsionado por las guerras, este hombre brillante escribió en un libro muy, muy interesante que todavía se sigue vendiendo, palabras más, palabras menos, lo siguiente: de entre las profesiones civiles, la más popular es la abogacía. La ciudad está llena de abogados, de procuradores, de jueces, de magistrados y de ministros. La ciudad está llena de juzgados, de salas, de tribunales y de cortes. Pero, desgraciadamente, justicia, muy poca. Casi 100 años tiene que escribió esto. Y hoy, en muchos ámbitos, nos taladra y nos duele porque sigue existiendo. Hoy tenemos una oportunidad histórica de corregir. Hoy tenemos, justamente a consecuencia de estos eventos que organiza la Casa de la Cultura Jurídica, el consejero Luis Gerardo de la Peña, la oportunidad de hacer conciencia y reflexión y poder participar en la creación de un nuevo modelo que haga que haya efectivamente más abogados, más procuradores, más jueces, más magistrados y más ministros, que haya más juzgados, que haya más salas, que haya más tribunales y más cortes, pero sobre todo, que haya más justicia. Muchas gracias. A continuación daremos el uso de la palabra al magistrado Héctor Arturo Mercado López, quien, además de ser un gran estudioso del derecho, es muy modesto, quien me ha pedido que únicamente lo presente como que es magistrado federal. Buenas tardes. Profundamente agradecido con el Poder Judicial del Estado de México por la invitación. Son espacios siempre estos de reflexión, de libertad, de preocupación por una mejor justicia, y esto hay que honrarlo y agradecerlo profundamente. Agradecerle a mis compañeros del presidio. Me siento muy honrado de estar con ellos. Agradecerles a ustedes su paciencia, su actitud por aprender o por reflexionar conjuntamente con nosotros fenómenos que atañen a todo mundo y que nos dañan o nos benefician en lo cotidiano. Siempre que se habla en este momento de un momento de transición, porque lo es. El resultado del domingo pasado modificó las circunstancias de si se podía o no votar la ley anterior, parece que ya no va a ser así. Y entonces parece que se abre un espacio profundo, un espacio amplio de reflexión
sobre exactamente qué queremos hacer con la reforma constitucional, con el nuevo sistema de justicia. Y entonces, para mí debe ser un espacio, la primera conclusión a la que yo arribo, ampliamente abierto, de reflexión profunda. Teníamos año y medio, cuando menos en lo personal, suplicando a lo largo y ancho del país que no se votara la ley ordinaria. La reforma constitucional fue recibida por parte de muchos, me incluyo yo, con cierta grado de optimismo, inclusive junto con algunos compañeros, dentro de los que se encuentra el magistrado Sosa Ortiz, que reside aquí en Toluca. Publicamos un librito de reflexiones sobre el artículo 123, que hoy lo leemos y lo único que contiene son profundas ideas muy, en muchos sentidos, utópicas o ingenuas. Y entonces era una petición de no se vote, que las noticias que nos llegaban de cómo se estaba construyendo la ley eran verdaderamente ominosas las noticias, que no se estaba haciendo un proyecto con miras, con una sensación de hacer un proyecto generoso para que esta patria nuestra tuviera un sistema de justicia verdaderamente justo, verdaderamente equitativo. Y nos la pasábamos a partir de todo lo que decía Radio Pasillo, pidiéndolo a gritos, por favor que no se presente, por favor abramos un diálogo nacional, donde todos los sectores seamos escuchados, donde todos tengamos algo que decir, porque se está jugando el sistema de justicia más importante que puede existir en un país. Debo confesar que no sentía eco en ello. En diciembre del año pasado se presenta por parte de 2 senadores, y hablo de esta ley porque era la oficial y era la que iba a transitar en términos de una votación posible, de 2 senadores del sector obrero que presentaban una ley laboral elaborada por el sector patronal. Eso era ya verdaderamente indignante. Y solicitábamos la reflexión profunda, decir, nadie está pidiendo que hagamos una ley que beneficie a uno solo de los sectores. Lo que estamos pidiendo es una ley que verdaderamente administre justicia, una ley que verdaderamente sea eficaz, una ley que verdaderamente declare los derechos para quien le corresponde, sin ventajas procesales, sin ventajas de ningún tipo. Llegó febrero y se presenta el proyecto y en lo personal más me preocupé porque el proyecto traía que la ley entraba en vigor al día siguiente de su publicación, que se esperaba fuera antes del 24 de febrero de este año, por el año que se cumplía constitucional, pero decía que las instituciones que creaba deberían entrar en vigor el 6 de noviembre, cuando teníamos problemas gravísimos para instrumentar una reforma de ese calado. Lo digo en síntesis, ni existen suficientes laboralistas en el país para enfrentar una reforma de esa envergadura, ni los laboralistas que existimos estamos suficientemente capacitados para enfrentarla en automático. Tendríamos que capacitarnos durante un buen periodo de tiempo, me incluyo. Y en tercer lugar, no había ni el dinero ni las instalaciones. Sin embargo, la ley olímpicamente ya decía, en 8 meses vas a parir una reforma laboral, que a la reforma penal le dieron 8 años y tenemos graves problemas en su instrumentación. Y aquí eran 8 meses, pareciendo que todas las cosas por arte de magia se iban a construir. Así no se construye un sistema de justicia digno, ni un sistema de justicia eficaz. Y entonces pedíamos que no se votara, llegó febrero, no se votó, y entonces nosotros seguíamos insistiendo, ya no se votó, por favor que ya no se vote, y con la preocupación de que se presentara en cualquier momento y se aplicara la mayoría mecánica y que saliera la ley como fuera, y entonces con la gran preocupación de ese tipo, llega la declaración del senador Aceves,
que dice hay una alta traición en la presentación de este proyecto y por lo tanto este proyecto no se vota. Sin embargo, se termina el periodo, creíamos que ya había una posibilidad de que no se votara. Sin embargo, se citó a 4 audiencias en 4 diferentes ciudades del país para supuestamente tomar la opinión de diversos sectores, con la esperanza de presentarla en un periodo extraordinario de sesiones que se puede dar ahora en julio o agosto, cuando menos teóricamente se puede dar. Y seguía la preocupación y nosotros diciendo, por favor, tenemos que ponernos de acuerdo, la ley es muy mala. Y tan mala es esa, o para no hablar de mala, tan tiene observaciones esa ley como la tiene la del proyecto de la ONT-PRD, como la tiene la del proyecto Encinas, como la tiene la del proyecto al que se hacía, bueno, la que se acompañó con la reforma constitucional, que era un proyecto en materia colectiva. Todas tienen observaciones. En los procesos de creación de nuevos sistemas de justicia, México es el último que está llegando en el concierto internacional a modificar su sistema de justicia. En donde se ha instrumentado en Sudamérica, siempre ha habido un procedimiento de varios años de consenso social que han permitido arribar a una ley aceptada por los sectores y por lo tanto aplicada en sus términos y con gran éxito y eficacia y eficiencia. Y aquí en México lo que se negaba es, y bueno, ahora se abre la expectativa de que ese diálogo se presente. Cuando hablamos de derecho laboral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al final de cuentas, hablamos de derecho laboral, de cuestiones procedimentales, de cuestiones técnicas, de cuestiones de eficacia, de eficiencia de la norma. Pero al final de la historia, el derecho laboral en su conjunto debe estar construido para obtener el bienestar de los trabajadores, de sus familias y la garantía para los patrones de la sana ganancia a la que tienen derecho. Es decir, es la única ley de todo el marco normativo legal que existe en este país emanado de la Constitución, cuya única finalidad es abatir los grados de desigualdad que hay en este país. Desigualdad que implica la existencia de pobreza si es que la desigualdad se profundiza. Y la ley laboral tendría por objeto, por lo tanto, promover que esa desigualdad se abatiera, permitiendo condiciones mínimas de trabajo para la persona, permitiendo organización libre que le permita negociar sus condiciones y mejorar su vida, permitiendo una mayor educación, una mayor capacitación y un ingreso mínimo, como lo define el salario mínimo, que le permite el desarrollo integral de su familia. Entonces, si apelamos a esa idea, nos damos cuenta que el derecho del trabajo tiene como finalidad única la protección del trabajador y su núcleo familiar. Y por lo tanto se obliga a que las normas del trabajo se rijan bajo siempre ciertos principios y características de interpretación que vayan encaminadas a lograr esa finalidad. No lograrla sería no abatir la desigualdad, y no abatir la desigualdad sería no cumplir con el carácter social del derecho del trabajo. Lamentablemente nuestro país ocupa cerca del centésimo puesto en desigualdad a nivel internacional. Es decir, somos un país profundamente desigual. Existen dos Méxicos, un México altamente tecnificado que requiere, como bien lo señalaba la magistrada, una reglamentación específica, y existe un México profundamente atrasado, donde la sobreexplotación de la fuerza de trabajo se da a través de la subcontratación, de los contratos colectivos de protección y de la simulación de relaciones laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. No lo podemos negar. Reconocer las situaciones objetivas por las que pasa el derecho laboral es reconocer el principio de la solución del problema. Y entonces la pregunta es, ¿existen esos proyectos para discusión? O bueno, existen esos proyectos, ¿para qué deben ser? Para discutir. Pero también, y el primer compromiso que debe haber en este momento es, dadas las circunstancias de lo que pasó el domingo, es si ya no se va a presentar para votarse en un periodo extraordinario, abramos con generosidad de miras para todos los sectores, para todos los interlocutores,
para todos los involucrados en este sistema, abramos un diálogo de carácter nacional que nos permita en 2 terrenos aterrizar una ley que sea una ley de Estado, una ley generosa, una ley eficaz. Y sería, en el primero, establecer una discusión profunda de cuáles son las políticas en carácter laboral en torno al fenómeno de la justicia que deben regir para establecer el procedimiento laboral. Eso se puede discutir entre partidos políticos y puede dársele un contenido político. Yo no tengo inconveniente en eso, ni jamás he tenido miedo a la diferencia de criterios, porque en la exposición de las diferencias puede encontrarse la síntesis de un acuerdo básico. Ese es un primer nivel. El segundo nivel al que nos debemos referir, y aquí sí es un problema de técnicos, es la discusión de una ley técnica que atienda y cumpla con esas enmiendas, con esos objetivos de encontrar un sistema profundamente constitucional que responda al bloque constitucional en su conjunto, entendiendo por esto también el involucramiento de los convenios internacionales sobre libertad sindical, sobre negociación colectiva, sobre procedimientos de huelga, sobre prohibición de ciertos tipos de trabajo, sobre prohibición, en otras palabras, de la explotación. Es decir, hacer una reflexión profunda sobre qué ley queremos con generosidad. Y ello implicaría varias cosas que a lo mejor yo voy a sonar fuera de lugar, pero que me parece que el espacio está abierto para una reflexión profunda. Miren ustedes, cuando el señor presidente de la República envió la iniciativa de ley en materia constitucional, lo hizo empujado por un compromiso de carácter internacional que tenía por la firma del Tratado Transpacífico, en donde se había señalado para el gobierno mexicano una serie de obligaciones, en donde tendrían que liquidarse varias cuestiones que a juicio de los países que lo imponían y sobre todo que lo impulsaban, y sobre todo los Estados Unidos, existían, que era la ausencia de una libertad sindical plena, la ausencia de una negociación colectiva plena, la existencia de la subcontratación y la existencia de los contratos colectivos de protección, que desde la perspectiva de ellos le daba ventajas comerciales a México respecto de los demás países. No es que ellos fueran buenas gentes o progresistas, lo que querían es igualar las situaciones de comercio internacional. Pero bueno, México se impuso eso y por eso fue enviado ese proyecto de reforma. En el ínterin, obviamente Obama, que era el que estaba el presidente de Estados Unidos, deja la presidencia de Estados Unidos, la toma Trump, y Trump renuncia a continuar en ese tratado transpacífico internacional y por lo tanto para México cesaron las obligaciones de crear una ley en ese sentido. El proyecto constitucional intentó captar y darle el sentido que en México se tenía para el control de estas cuestiones, generar un sistema de justicia eficaz y eficiente, promover la libertad sindical, se promueve el voto secreto, se promueve la negociación colectiva. Por eso el señor presidente Peña Nieto envió el convenio 98 para ratificación del Senado, que posteriormente fue o ha sido pues postergado en cuanto a su ratificación. Y entonces esos objetivos finales deben ser recuperados en este gran diálogo nacional. Deben ser recuperados porque vistas las circunstancias en las que se envía, el proyecto de ley que fue presentado, voy a llamarlo coloquialmente por los 2 senadores, era un proyecto de ley que fue elaborado por un sector de los patrones y que respondía en todo caso a los intereses concretos de esos patrones y no a un interés general de la nación. Esa es mi posición, estoy dispuesto a discutirlo con el que quiera, paso a paso, para que se vean cómo las formas de control y las formas de postergación de una justicia equitativa estaban vedadas dentro de ese procedimiento. Basta señalar 2, al trabajador, ya la señaló la magistrada, la refrendo yo, al trabajador se le obligaba a la hora de ir a conciliación a demandar y decir todo lo que tenía que decir sin poderlo modificar en el procedimiento jurisdiccional. El patrón no tenía por qué hacerlo, por lo tanto el patrón sabía exactamente qué le iban a demandar y cómo se lo iban a demandar. En este país no se fabrican pruebas, por lo tanto yo podría estar tranquilo. Pero si no, pues pensemos en otra cuestión. Esa es una ventaja procesal
que no sucede en ningún otro lado. Pasas de una fase prejudicial a una fase judicial donde das una ventaja procesal en detrimento del carácter tutelar que debe tener la norma laboral protectora del trabajador. Entonces, en lugar de que la desventaja procesal que existe hoy en la ley a favor del trabajador se traduzca en un correlativo en la nueva ley, se correspondía a favor del patrón. Entonces, ahora el protegido era el patrón. Ese es, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido para demostrar el carácter equívoco con que iban algunas cuestiones del propio proyecto. El hecho de decir la conciliación es obligatoria, en ninguna parte es obligatoria la conciliación, en ninguna parte, ni se puede obligar ni se puede prohibir. Por lo tanto, si los jueces de tribunal íbamos a seguir teniendo facultades para conciliar, ¿qué caso tiene que exista órganos de conciliación gigantesco que monopolice el registro de los sindicatos? Bueno, la única palabra se llama control político, compañeros, y no administración de libertad sindical ni de negociación colectiva. Y también, si gustan, lo podemos desglosar artículo por artículo y lo podríamos demostrar. El hecho de que el instituto, mal llamado instituto, fuera un órgano de carácter tripartito, cuando la propia Constitución repudiaba ya en toda su exposición de motivos el tripartismo, cuando menos en lato sensu, conocido como sistema de justicia laboral, que existiera tripartitamente era una peligrosísima trampa de la que se salvó el propio gobierno. Me explico. El órgano decía tripartito, 4 del gobierno, 4 de los patrones y 4 de los trabajadores. Sí, nada más que nadie registró que en este país, dada el bajo índice de sindicalización que existe, la única sindicalización que se ha promovido de los años 90 para acá ha sido la patronal. Y entonces el riesgo era que las organizaciones patronales reivindicaran por número mayor representación que las oficiales y por lo tanto robaran 2, 3, 4 lugares de esa representación tripartita. Y entonces 3 de patrones, 4 de patrones aquí, y el gobierno con 4 representaciones más una, ¿cuándo iba a ganar? ¿Quién iban a dictar las políticas de registro, de sindicatos, de toma de notas, de estatutos, de contratos colectivos? La patronal. Esa es una realidad indiscutible y eso no lo registró ni siquiera el gobierno. Nos andamos salvando de eso porque la ley parece que ya no se va a presentar. Bueno, esas son cosas que se tienen que discutir. Si las finalidades de la reforma es libertad sindical, negociación colectiva real, sistema de justicia eficaz y eficiente, implica procedimientos cuando mucho que no duren más de un año. Cuando mucho, y estoy poniéndome generoso porque hay experiencias sudamericanas que van de los 70 días a los 6 meses y no más, cuando son exitosas y bien instrumentadas. Yo estoy poniendo un año por muchas razones, pero diciendo, bueno, si esos son los 3 objetivos, bueno, vale la pena que los reflexionemos los objetivos. ¿Y por qué los objetivos? Porque probablemente si podremos establecer que la reforma constitucional, ya no hablo de las leyes ordinarias, no cumplen expresamente con los 3 objetivos para lograrlos realmente y establecen caminos que por muy bien instrumentados que estén en leyes ordinarias, permitirán todavía transitar por formas que en este momento son ilegales en el mundo laboral, como son los contratos colectivos de protección, como es la subcontratación, en donde una persona se presta a parecer como un falso patrón frente al auténtico patrón y que es un deporte nacional en este país, junto con los contratos colectivos de protección. Entonces, yo digo, si los que nos dedicamos al derecho laboral, no es gratuito, compañeros, no es gratuito, puede ser que la vida nos haya empujado ahí y nosotros queríamos ser penalistas o administrativistas o civilistas, pero nos empujaron al derecho laboral y terminamos quedándonos aquí. Cuando ya nos comprometemos con esta materia, nos estamos comprometiendo con el bienestar de las partes. Yo no lo puedo entender de otra manera. El derecho laboral no es nada más teoría, no nada más es ciencia, no nada más es principios, no nada más son características. El derecho laboral también es compromiso y también es pasión. También nos comprometemos con él
porque queremos que la gente viva mejor, porque queremos que la gente tenga un mínimo vital, como dice la Suprema Corte, porque queremos que la gente viva con dignidad. Si ese es lo que alimentan nuestras actividades cotidianas como escenario de fondo que no aparece en lo que hacemos, pero que está presente en lo que decidimos. Si eso es así, entonces abramos un gran diálogo nacional que implique también la reflexión profunda sobre la propia reforma constitucional, y no sobre las leyes ordinarias necesariamente. ¿Me preguntan? Yo quitaría los centros de conciliación y regresaría a la conciliación como está y que además no está prohibida, a los tribunales. Es muy largo de explicar. Si me hacen favor de volverme a invitar, pues le entramos directo a eso. Pero por poner un ejemplo, y hay razones para eso, y puede haber razones en contra, pero precisamente por eso debe abrirse el diálogo, para que la confrontación de ideas sean las que alimenten el contenido de las normas. Nadie tenemos la razón definitiva, ni nadie sabemos las cosas con exactitud. El conocimiento y el contenido de las leyes se construye entre todos, compañeros. Pero el afán sí puede ser común, y el afán debe ser dotar a la gente de un instrumento de justicia, de un instrumento de actividad pública que se llaman sindicatos, no estos que conocemos, sindicatos de a de veras, que tengan de a de veras por objeto, que sean representativos de a de veras, que tengan por objeto efectivamente el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Eso del estudio y defensa es importante, porque pareciera el outsourcing ha abatido la duración de la jornada de trabajo de 8 horas para extenderla a 10 o 12 del que está contratado bajo ese sistema. Eso le impide convivir con su familia y le impide continuar su formación para progresar. La norma de los límites del horario no nada más es una norma que se ganó en la calle, es una norma que tiene una funcionalidad social que permite que si no se rebasan las 8 horas diarias, la persona pueda seguirse educando y pueda convivir con su familia. A través de esos dos fenómenos, el trabajador progresa y su familia aprende los valores de esa educación que el trabajador obtiene en ese tiempo. Y viene la subcontratación y destruye los horarios, y vienen los contratos colectivos de protección y destruyen la estabilidad en el empleo y destruyen el sentido de justicia, de equidad, de igualdad que nos alimenta a todos. Por eso estamos en una transición en esto, afortunadamente. Las circunstancias se nos presentaron así, pero no se trata de decir, antes era este, ahora hay que poner este otro del otro lado completito. No, el diálogo es vital, escucharnos a todos es fundamental. La lucha por la dignidad de la gente, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, nos involucra a todos necesariamente y requiere, para poderle dar una salida de vida a la población, una profunda reflexión y un contenido generoso de todas las partes para poder llegar a acuerdos profundos. ¿Por qué no le damos una vida? Perdón, ¿por qué no le damos una oportunidad a la vida? ¿Por qué no le damos una oportunidad a este país y construyamos una ley que valga la pena? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado. Agradecemos también la presencia en esta aula del señor consejero maestro Marco Antonio Morales Gómez. Muchas gracias, señor consejero. Desde luego también del doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director de la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctor. A continuación, nuevamente le doy uso de la palabra a la doctora María del Rosario Jiménez Moles para que nos haga saber sus conclusiones respecto de este tema. Adelante, magistrado.
Muchas gracias. Pues bueno, la primera conclusión después de haber escuchado a mis compañeros tiene que ver con este órgano de conciliación. Si nosotros permitimos que nazca la vida jurídica, que van a ser como un órgano administrativo, como un órgano autónomo, con independencia técnica, presupuestaria y demás, nos haríamos muchas preguntas de qué puede hacer un órgano administrativo. La primera, ¿va a ejecutar los convenios? Porque normalmente cuando se hacen convenios, el cumplimiento está diferido a varios pagos. ¿Y qué sucede si el patrón no cumple? Realmente un órgano administrativo tiene facultades para ordenar la ejecución. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a tener actuarios para ir a embargar? Entonces, aquí tenemos un problema técnico grave para un órgano que está limitado a las cuestiones únicamente administrativas. O tendrá que trasladarse ese convenio a los tribunales laborales unitarios para que lleven a cabo la ejecución. La otra pregunta es, ¿un órgano administrativo tiene facultades para autorizar esos convenios que se están ratificando ahí? ¿Los va a sancionar como si fuera una autoridad de carácter jurisdiccional? Una tercera pregunta que me llama la atención es que ¿cuál va a ser el papel de las procuradurías en esta fase de la conciliación? ¿Va a ser asesorado un trabajador o se va a presentar solo a conciliar? Un pequeño patrón o un pequeño empresario de menos de 20 trabajadores ¿no ameritaría también una situación de procuraduría? Nosotros sabemos que el Poder Judicial tendría cierto tipo de reticencia de recibir a los juristas, a los secretarios de acuerdos, a los dictaminadores, para poder hacer esa función en los nuevos tribunales laborales. ¿Va a recibir también o no a los procuradores? ¿O va a tener su propio sistema de procuradores y entonces en la conciliación habrá o no habrá procuradores? Es una parte de tutela y puede haber tutela en una fase administrativa. Otra situación, hay categorías de exención para acudir obligatoriamente a esta fase conciliatoria. Vamos a pensar que una trabajadora fue acosada sexualmente o violada. Tenemos que revictimizarla y obligarla a que asista a esta etapa conciliatoria. Los conflictos colectivos sería otra reflexión. ¿Tienen también que acudir obligatoriamente al órgano de conciliación? Nosotros sabemos que la huelga o el emplazamiento a huelga se da por violaciones al contrato, firma o por revisión del contrato colectivo de trabajo, anual si se trata de una cuestión salarial o bianual si se trata de prestaciones. ¿Puede un órgano administrativo decidir cuestiones tan técnicas y esperar a que los trabajadores, como ahora lo hacen en términos del 937 de la Ley Federal del Trabajo, se sometan jurisdiccionalmente a la huelga y que no pueda decidir o amarrar cosas un órgano que no tiene ningún tipo de facultad jurisdiccional? O bueno, pues sabemos que hay otro tipo de conflictos colectivos jurisdiccionales, los de naturaleza colectiva jurisdiccional, que son por detentación de un contrato colectivo de trabajo, que sabemos que la prueba reina para decidirlos es el recuento. ¿Realmente un órgano administrativo de conciliación podrá ejercer esa función jurisdiccional y decidirlo? ¿Cómo se hará? ¿Tendrá algún tipo de procedimiento especial para llevarse a cabo? ¿O los demás conflictos jurisdiccionales de naturaleza económica que conocemos, que es cuando el patrón está agónico porque está a punto de quebrar, ya sea porque hay un sobreproducto en el mercado o porque hay precisamente la falla en alguna mina que se agote la veta, o algún conflicto de carácter intersindical tan fuerte que no pueda operar? ¿Realmente tenemos que obligar a este tipo de conflictos o de patrones a llevar una instancia conciliatoria antes de ir a los tribunales judiciales, a llevar algo que urge? Tendríamos que meditar si en esta gran oportunidad que tenemos de rediseñar toda la materia laboral, pudiera hacerse alguna reflexión de carácter constitucional y determinar si son tan necesarios o no los centros de conciliación para este tipo de cuestionamientos que involucran lo administrativo con lo jurisdiccional y que no pueden escindirse y que quedarían perfectamente solucionados si los tribunales jurisdiccionales que va a tener a cargo el Poder Judicial pudieran decidir tanto la conciliación en esta etapa inicial donde el juez instructor de la causa va a conocer todo, que va a ser un magistrado unitario,
Va a conocer la demanda, las pruebas, va a conocer las excepciones, las defensas y las pruebas. Como es un técnico en la materia, tanto individual como colectiva, tendrá todas las facultades de decisión para determinar cuáles son los aspectos que deben de quedar listos en una conciliación y continuar con los otros. Y entonces terminar con esas viejas concepciones de la concentración del procedimiento o de la continencia de la causa y empezar a dejar amarradas algunas cosas, ejecutarlas y continuar los procedimientos por otras, irlas ejecutando de tal manera que el conflicto se vaya solucionando rápidamente. La otra reflexión nos las acaba de exponer muy claramente el magistrado Mercado cuando nos dice cómo se va a conformar el órgano. Va a tener un director general que quién sabe cuánta fuerza va a tener si tiene 4 representantes de secretarías de Estado, donde desde luego está involucrada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 4 representantes patronales y 4 de los sindicatos. Y si estos sindicatos de protección no tienen una función eminentemente social, entonces serían 8 representantes patronales contra 4 de secretarías de Estado, de manera que el Estado estaría cediendo su poder. De manera que el órgano de control y registro quizá esté generando más problemas que beneficios, que lo que queremos es la conciliación y que lleguemos al 90 y tantos % de resolución de conflictos como tiene Estados Unidos, que es un mal ejemplo porque ahí prácticamente no existe el derecho laboral ni la sindicación, o como los tiene Argentina, que se reducen en un 60%, o bien realmente nos va a poner trabas para que los asuntos caminen muy lentamente porque no se pudo localizar al patrón, se escondió muy bien, no pudimos hacer notificaciones electrónicas ni físicas y entonces los procedimientos en la justicia laboral inician más tarde. Mi reflexión es, si se puede, replantear la existencia de estos órganos de control y registro que además tienen un poder inusitado de registro de cuestiones colectivas o rediseñarlo de tal manera que verdaderamente se puedan resolver todos estos cuestionamientos que son de carácter jurisdiccional. Y la segunda, una emisión de leyes secundarias como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Conciliación y demás ordenamientos que son necesarios de una forma incluyente con todos los sectores, la academia, técnicos en derecho, representantes de patrones y de trabajadores. Esas serían mis conclusiones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Adelante, maestro Gilberto Chávez Orozco, le escuchamos con atención. Gracias, maestro, gracias. Queda claro que todos, sin excepción, queremos un mejor modelo de justicia laboral. Eso es indiscutible. ¿Y por qué es así? Pues porque además de ser mexicanos, todos, sin excepción, formamos parte de alguna manera del mundo del derecho del trabajo. O somos patrones, o son trabajadores, o viven de unos, o viven de otros, o como yo que vivo de los dos. Pero lo cierto es que todos queremos un mejor modelo de justicia laboral, pero un modelo de justicia laboral en el que todos hemos coincidido y que aun cuando no lo hemos mencionado, subyace dentro de todo este sumario de argumentos. Un derecho laboral con contenido de carácter social. La historia da testimonio de que el nacimiento del derecho del trabajo, producto de luchas que costaron vidas, tiende a proteger a un sector que tiene menos elementos de favoritismo respecto de otro. No a través de un esquema de lucha social, sino a través de una pretensión de equilibrio en los factores de la producción. Y a eso debemos aspirar. Si tenemos esto claro y consideramos la suma de aspectos que aquí hemos mencionado, podemos ir aterrizando las ideas. Es evidente que la amplitud y la profundidad de este tema es tal que no alcanza a abarcarse en estas conversaciones. El magistrado Héctor Arturo Mercado, magistrado de circuito,
nos ha hecho el favor de invitarnos a participar en las casas de la cultura jurídica de la Corte en diferentes entidades para comentar y compartir aspectos relacionados con la reforma. Y tardamos 2 sesiones de 4 horas cada una, 8 horas de continuo. Y a veces no nos alcanza. Entonces, solamente puntualizamos algunas ideas pendientes de desarrollar. Si el consejero Luis Gerardo de la Peña invita, seguramente invitará al magistrado Mercado, pero bueno, yo le diré algunas ideas al magistrado de Mercado por si acaso no me invitan. Si no tenemos este diseño de justicia en el que la transición, el tiempo, la forma en la que los expedientes que están en curso se resuelvan y quién los va a atender y la forma en la que se construyan los nuevos tribunales, y si no lo hacemos adecuadamente se nos va a entrampar todo y va a salir exactamente lo mismo o peor aún. Hay que aprovechar la coyuntura histórica y poder participar, no solamente quejándonos, no solamente advirtiendo, fundamentalmente proponiendo. Y de eso es de lo que se trata, de proponer, buscando ser escuchados, dar eco a la necesaria participación de quienes de alguna manera integramos el mundo del derecho laboral para aspirar a un mejor modelo. Y en ese sentido de justicia social, pues no podemos olvidar a los que dicen que son la casa de la justicia, a los trabajadores de las actuales juntas de conciliación y arbitraje, que la reforma establece que se respetarán sus derechos, que no quiere decir otra cosa más que los liquidarán y se van a la calle. Hay que buscar dónde va a ser su espacio de desempeño, porque son familias, no son personas únicamente, que también dependen y viven del modelo de justicia laboral. Son miles, son miles. Hay que estar muy atentos a ello. En la parte colectiva, apuntalar y fortalecer efectivamente el voto libre, personal y secreto. Esta parte constitucional, como lo han comentado los magistrados, también amerita una revisión a fondo. Cuando la ley de 31, la Ley Federal del Trabajo, se estructuró, se dice que fueron alrededor de 400 personas mentes las que participaron en ello. La ley de 1970 se dice que fueron unas 200 personas. Su reforma procesal de 80 fue la mente de Jorge Troya Barrera quien la dirigió. La del 2012, no sabemos quién. El ostracismo y la opacidad ocultaron su origen. Y de esta, de la de los senadores Teresa Medina y Isaías González, sabemos que ellos las firmaron. Y no está clara quién la elaboró. Y por eso son tan polémicas. No quiere decir que todos estemos de acuerdo. La democracia es así y cuando concurren varias voluntades, se vale disentir. Se tiene que admitir finalmente que alguien opine y prevalezca una opinión diferente a la propia, pero que seamos escuchados, que se nos permita expresarnos y que de ahí, de esa retroalimentación, surjan las ideas que concreten y aterricen pues en un modelo de justicia que sea eficaz y eficiente y que sea lo óptimo para todos. Todos estamos involucrados en ello, pero hagámoslo realidad. Muchas gracias. Adelante, magistrado Héctor Arturo, le toca hacer las conclusiones de cierre y muchas gracias. Daremos paso, si ustedes nos lo permiten, una vez que usted concluya, a una brevísima sesión de preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, yo me haría 3 preguntas, porque mi petición central es que nos pongamos a discutir. Podría dar algunas ideas en un sentido de un contenido, de otro, ya he dado varias cuando hablé, pero debo insistir que tenemos que hacer un diálogo que parta de varias premisas. La primera de ellas es, por favor no nos engañemos, hagamos un diagnóstico real de cómo está el mercado de trabajo, cómo funciona, cuál es el mundo judicial que realmente existe y cuál es el mundo laboral paralelo, ilegal,
que existe. Y si queremos hacer una ley que sea eficaz y eficiente para combatir eso, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué elementos debe contener esta ley? 2. La Constitución o el compromiso internacional era libertad sindical. Si estamos hablando de libertad sindical, tenemos que darle la característica corporativa que la ley laboral tiene históricamente. Y eso implica no nada más modificación en el sentido adjetivo, sino en el sentido sobre todo sustantivo. Tenemos que desaparecer el corporativismo de la ley laboral, si hablamos de libertad sindical. Si hablamos de negociación colectiva auténtica, eso va acompañado de esa libertad sindical, pero también de mecanismos institucionales que prohíben, protejan e impulsen y resuelvan las diferencias que no resuelva la negociación colectiva de manera rápida, para evitar fenómenos de extorsión o de compromiso o de comprometer los centros laborales para su desaparición simplemente porque hay extorsiones sindicales o de sindicatos que ni siquiera son sindicatos. Hay que cuidar esa parte también, pero partiría de una negociación colectiva real, de respetar sus principios y sus contenidos. Si hablamos de un sistema de justicia, y eso lo tenemos que responder en un diálogo con sinceridad. Y si eso tenemos que responder, tendríamos que responder una última cuestión sobre el sistema de justicia. Independientemente de si esto es administrativo, esto es jurisdiccional, etcétera. Para el justiciable, su problema empieza el día que lo corren y se resuelve el día que lo indemnizan o le dicen que lo reinstalan o que no hay nada. Pero su problema inicia en ese momento. Para la sociedad no existen los tecnicismos, esto es prejudicial y esto es judicial. Y entonces, ¿cuánto tiempo queremos que dure todo su sistema de justicia? Para él el sistema de justicia es desde que tiene que ir obligatoriamente a conciliar hasta que termine. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el papel que las procuradurías de la defensa deben jugar en ese sentido? ¿Y cuál es, no como marginalmente se señala en el proyecto, el papel que deben jugar las inspecciones del trabajo? Para poder crear un sistema realmente eficaz y eficiente que rápidamente resuelva todos los problemas que tengan. No creo que haya un solo patrón que pretenda que sus asuntos se vayan más allá de un año, sea cual sea. Y creo que a nadie le interesa que haya huelgas eternas, ni que haya extorsiones, ni simulaciones de contratación de trabajadores. Creo que todo eso se tiene que abatir y quitar. Y al final de cuentas, estos tres grandes segmentos que promovieron la reforma constitucional y que promueven ahora la elaboración de la ley, deben estar bajo el escenario que yo insistí. Si no hay la idea de, tal como lo ha definido la Corte, de buscar una vida digna, un mínimo vital para todos los habitantes, estaremos haciendo mal las cosas porque entonces no estaremos garantizando esta vida digna para ellos. Por eso yo hoy me permito celebrar con ustedes esta posibilidad que se ha abierto con lo que pasó y decir que la vida digna de nuestra población puede tener una segunda oportunidad si somos capaces de prohijar e impulsar y estrechar este diálogo nacional. Nadie tenemos la razón, entre todos sí la tenemos. Muchas gracias. Adelante, cedemos el micrófono al auditorio. Si alguien quiera formular una pregunta, vamos a dar la posibilidad de que sean 3 las preguntas que se formulen. Allá arriba, nuestro compañero. Su nombre, por favor, su pregunta y quién le gustaría que la conteste. Cualquiera de los panelistas. Mi nombre es Emanuel Rivera, soy procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo. Me surge una duda en relación a las reformas y los tiempos que se han manejado en los transitorios para la aplicación del nuevo sistema. A partir del 6 de noviembre del 2018, ¿qué va a ocurrir con la justicia laboral si no va a recibir las juntas de conciliación una demanda? No existen tribunales, no existe esa organización administrativa
no hay funcionarios que resuelvan sobre esos procedimientos, ¿qué va a ocurrir con esa justicia laboral? ¿No va a existir? ¿Qué va a suceder en ese sentido? Mire, no hay tiempos todavía. Por eso se está hablando de vacatio legis tanto en la Junta Federal como en las demás juntas de los estados. Seguirían funcionando hasta en tanto entraran los nuevos tribunales laborales y desde luego seguirían funcionando también las procuradurías. Uno de los niveles de gasto que se deben de considerar pues es también la liquidación de las procuradurías, pero hasta en tanto existan las juntas. Gracias. La verdad es que la pregunta es muy interesante y a mí yo me he hecho esa reflexión. Los transitorios de la reforma constitucional de 2017, al hablar de tiempo se refiere concretamente en el primero a que entra en vigor al día siguiente y en el segundo a un año. Pero ese año es para que las legislaturas hagan las adecuaciones correspondientes. Si observamos con detenimiento, no está establecido ahí una fecha en la que entren en operación los nuevos tribunales ni cesen las juntas en su encargo. Dicen, como atinadamente lo menciona la magistrada, hasta en tanto no inicien operaciones los tribunales laborales, las juntas continuarán. Pero no estableció una fecha. El periodo, reitero, el plazo fue para que los congresos federales y locales realizaran las adecuaciones legislativas. ¿A qué podría dar lugar esto? Pues a que en el año, dentro de ese plazo, la legislatura de que usted quiera, local o federal, hace su adecuación legislativa y que disponga en los transitorios de la misma que los nuevos tribunales laborales entrarán en operaciones en 4 años, por ejemplo, o en 1 año, o cuando usted quiera. No hay restricción en ello porque la reforma constitucional no los vinculó respecto del plazo de entrada en operación. Los vinculó, y ni siquiera eso se cumplió, para hacer las adecuaciones legislativas. El plazo de noviembre al que usted se refiere es el que mencionaba la iniciativa priista, pero no está aprobada. Y dudo mucho que en este momento, en esta conformación de distribución política, pueda ser aprobada. Así es como yo lo veo. Paso inclusive de coyunturalmente a mencionar que esta serie de audiencias que la Comisión de Trabajo del Senado de la República convocó para escuchar a los sectores respecto del debate de las reformas, no se llevó a cabo. Se circuló un oficio en las redes sociales, nos llegó en la barra, nos llegó en la academia, nos llegó en diferentes espacios, pero no tenía ni firma. Y finalmente dijeron, bueno, pues sí, no fue oficial, no tenía firma y no se llevó a cabo, ninguna audiencia a escuchar. Es un tema adicional al que usted preguntó y espero que con la respuesta que le di y la magistrada haya quedado, pues cuando menos algo claro. Yo agregaría nada más una cuestión por si es la duda del compañero, en el sentido de que se afirma que tal como está la Constitución, entonces las entidades federativas podrían emitir su propia legislación y organizar sus propios tribunales y centros de conciliación. Yo difiero de eso. Ciertamente la reforma constitucional nos dice que las legislaturas harán las adecuaciones a su legislación que la propia reforma constitucional señalan. Sin embargo, la facultad para emitir normas de carácter laboral es una facultad de carácter federal y por lo tanto para mí no operaría la interpretación que sí se ha hecho en algunas entidades federativas en donde por ejemplo ya se han creado el centro de conciliación, inclusive han intentado echarlo a andar. Yo creo que no, que hay que esperar las leyes reglamentarias, operaría una vacatio legis constitucional y en tanto se tendría que seguir funcionando igual. Esa es mi opinión personal, pero insisto, hay otras opiniones. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Su nombre, por favor. Señor Corona, ¿quiere tomar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, sí, comentaba
que quería agradecer a título personal, modestamente, las brillantísimas exposiciones y comentarios que nos han brindado a este auditorio, comentando la estricta realidad de esa pretendida reforma laboral implementada por el gobierno mexicano, que desde luego es totalmente contraria a los derechos de los trabajadores y claramente favorece o favorecería tendenciosamente al sector obrero, en perjuicio, reitero, del sector de los trabajadores. Mi pregunta sería para el maestro Gerardo de la Fuente, organizador de la Peña, perdón. Si por conducto del Poder Judicial podemos hacer llegar nuestros modestos comentarios y poder coadyuvar a que esa pretendida reforma no se lleve a cabo, como han dicho los ponentes, que la aprobación no se lleve a cabo y como han dicho los ponentes, que se analice detenidamente para que en su momento se cambie en lo necesario. Yo considero personalmente que la Ley Federal del Trabajo no requiere de tantas reformas como las que se le pretenden hacer. Obviamente, algunas adecuaciones que son necesarias a la época en que nos tocó vivir, pero no en la forma tan tendenciosa en que, como lo decía el magistrado Mercado, la elaboran la clase patronal y se la encargan a dos senadores, ¿verdad?, del sector obrero. Qué pena que estos representantes de los trabajadores hayan aceptado ser cómplices, ¿verdad?, del gobierno federal y menoscabar los derechos de los pobres trabajadores que con su fuerza de trabajo apenas y con sus raquíticos salarios apenas sí sobreviven sus familias, que en general en nuestro México es la inmensa mayoría. Y reitero mi pregunta si por conducto del Poder Judicial habrá forma de poder hacer llegar nuestros modestos comentarios para hacerlos, que los hagan llegar a su vez a quien corresponda y se trate de enmendar, de modificar o cambiar en la medida de lo posible y se plasmen las ideas que tenemos y no se lleve a cabo no se apruebe esa reforma que pues al parecer ya estaba a punto de cuajar. Es todo y espero su Sí, con respuesta. mucho gusto. A ver, yo creo que la función de este tipo de ejercicios académicos es precisamente, y como ustedes han visto, con absoluta claridad y con absoluta franqueza, dar los diversos puntos de vista de todos los actores involucrados. Ustedes aquí han visto que han venido académicos, han venido sindicalistas, han venido Poder Judicial de la Federación, los tribunales de instancia en materia de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un diálogo amplio, un diálogo abierto, cuando menos aquí, que es la Casa de la Justicia de los mexiquenses. Yo estaré encantado de transitar a las instancias correspondientes y cualquier otra inconformidad, porque me parece que la verdad no es unívoca. No estaría yo en condiciones de calificar si es regresiva o no la reforma, si es buena o no. Lo que sí estaría en condiciones de calificar, siendo serio, es que hay cosas que son perfectibles. Creo que todos estamos de acuerdo que la reforma o la manera en que venía transitándose la materia de trabajo, se desgastó el modelo y tenemos que pensar en algo nuevo. ¿Cómo? De la manera que sea más adecuada. ¿Cómo? Desde luego, abriendo a la universalidad de ideas. Nadie es tan inteligente que tenga todas las respuestas, nadie. Y nadie es tan inteligente como todos juntos. Por eso dialoguemos, y dialoguemos con certeza, con profundidad y sin hacer juicios de valor, creo yo que es lo más importante. Yo creo que lo verdaderamente importante es que hagamos razonamientos técnico-jurídicos profundos, para que entonces sí, quienes son los integrantes del órgano político deliberante puedan eventualmente tomar la determinación que ellos consideren, y corresponderá a los gobernados, si consideramos que eventualmente esas normas no son acordes al marco constitucional mexicano, pues hacer valer nuestros derechos, y para ello tenemos, por ejemplo, la instancia constitucional.
pero en lo que corresponde a la pregunta, yo estaré encantado de esta y cualquier otra cuestión que consideren que se debe hacer llegar, mandarla a las instancias correspondientes, como desde luego un resumen de tanto el Congreso que hemos tenido durante estos días, se hará llegar como nos lo han pedido los senadores de la República. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. La última pregunta, nada más nuestro compañero que levantó la mano al fondo. Y su nombre, por favor, abogado. Buenas noches, mi nombre es Mario Alberto Martínez. La pregunta es para cualquiera de los ponentes. Apelando a su experiencia no solo jurídica, sino del ámbito político, por así decirlo, o al estar inmersos en todo este ambiente del derecho laboral y pertenecer o estar involucrado en los factores de la producción, ¿qué opinión tienen respecto a la posibilidad de que ya con el nuevo Congreso, que si la memoria no me falla se instituiría a partir de septiembre, exista la posibilidad de que se envíe una iniciativa como lo fue la del 2012, una iniciativa preferente respecto a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde el nuevo Congreso, ya como quedó instituido, tendría que darle entrada y cabida a esa reforma y resolverla dentro de los 30 días, como lo fue en el año 2012. Quien guste contestarla, sí. Para que no se peleen, sí podría ser. Cualquiera podría hacer uso de esa facultad preferente. Sí, por supuesto, aunque se acostumbra, como ocurrió con la del 2012, que el presidente saliente acuerda con el presidente entrante este aspecto legislativo que aplica fundamentalmente para el nuevo régimen. Sí puede ser, evidentemente, y yo estimo que en el caso de que así fuera, tendría que estar ya con la participación de quien en lo futuro estaría rigiendo también los destinos del país. Es mi punto de vista muy personal. Bueno, yo nada más comentaría, bueno, ¿qué pasaría? El presidente presenta la iniciativa, vamos a llamarla oficial, y dice es preferente. Tiene todo un Congreso en contra, cuando menos no de su partido. La ley dice que se deberá de votar en 30 días, si no mal recuerdo, pero el votarla no quiere decir aprobársela, se la pueden rechazar. El riesgo que podríamos correr es que los que fueran mayoría presentaran a su vez un proyecto que sin haberse consensado ni haberse dialogado, lo voten para aprobar y cumplir con una formalidad. Yo precisamente lo que apelo es a que eso no suceda, ni una cosa ni la otra, que se elabore un proyecto de ley por el partido que quiera o los partidos que quieran. Yo diría que el gobierno debería abrir una vacatio legis constitucional y decir que dadas las condiciones se requiere de un periodo más amplio al año que ya se venció y por lo tanto fijar 2 o 3 años de una discusión nacional. En Chile duró 9 años la instrumentación de la reforma, compañeros, para poder ser exitosa. Y entonces abrir 2 o 3 años de una discusión seria entre todos los sectores, sin necesidad de estar con los problemas encima, de que tenemos que abrirlo. Y entonces sí, que no haya eso. A mí no me gustaría, así como no me gustaba y lo gritaba en todos lados, que no se aprobara ese proyecto de reforma oficial, ahora digo, no demos paso a un proyecto de reforma del otro grupo que ahora tiene la mayoría. Lo que yo digo es demos paso a un diálogo y escuchémonos. Entonces demos paso a una vacatio legis constitucional. Lo que no se consense no funciona en el mundo laboral. Hagamos leyes que la gente vaya voluntariamente a cumplirlas y no que las esté leyendo para evadirlas. Seamos realistas.
Muchas gracias.